Dudasoposición.es. Accede a las masterclass con un clic. Aquí encontrarás todos los procedimientos y una vez selecciones el que es de tu interés, podrás acceder tanto al vídeo como al correspondiente tronco. Recordad que tenéis de forma gratuita la masterclass del procedimiento ordinario penal a vuestra disposición. Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy vamos a hablar de los recursos civiles. Me lo habéis pedido, así que bueno, vamos a analizar los recursos dentro de la jurisdicción civil. En otros vídeos podemos hablar de otras jurisdicciones, de la jurisdicción contenciosa, de la laboral o social y de la penal. Pero es importante empezar por alguna y empezamos por la jurisdicción civil, porque eso también nos ayudará después a hacer el análisis de las otras jurisdicciones, porque hay diferencias. Si bien a veces, la gran mayoría de veces, los recursos son los mismos, pero no así ni el trámite ni ciertos plazos. Así que bueno, empecemos por la jurisdicción civil. Como digo, si queréis que hablemos de otras jurisdicciones, pues me lo ponéis en los comentarios y así lo haremos. También no olvidéis de suscribiros para que el canal pueda seguir creciendo. Y si queréis que os hable de alguna cosa en concreto y os haga algún vídeo de alguna cosa en concreto, pues también me lo pedís en comentarios y así lo haré en la medida que vaya pudiendo. Bueno, previamente a hablar de los recursos en la jurisdicción civil, tenemos que decir qué son los recursos y contra qué caben. Tenemos que decir que los recursos son aquellos medios o aquellos instrumentos que tienen las partes para cambiar el contenido de alguna resolución. Hablamos de resoluciones, es decir, los recursos caben contra resoluciones, no caben contra ni actas ni contra comparecencias, sino contra resoluciones. Contra resoluciones judiciales, es decir, del juez, o contra, que como sabéis son las providencias, autos y sentencias, y contra resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, que son diligencias y decretos. Entonces, dicho esto, que es el preámbulo, vamos a hablar de los recursos. Nuestro ordenamiento jurídico hace varias clasificaciones que no son incompatibles entre sí, sino que están desde puntos de vista diferentes. Entonces, una de las clasificaciones es que divide los recursos entre ordinarios y extraordinarios. Otra de las clasificaciones es que divide los recursos entre devolutivos y no devolutivos. Y otra de la tercera clasificación es que los divide entre suspensivos y no suspensivos. Analizaremos esto. Los recursos ordinarios, la primera clasificación, recursos ordinarios y extraordinarios. Ordinarios, ¿qué significa? Pues que no hay unos motivos tasados en la ley para poder interponer estos recursos. Y los extraordinarios significa que la ley otorga a unos motivos, hay unos motivos tasados en los que si se da uno de esos motivos o varios de esos motivos, entonces es posible la interposición de esos recursos. El que sean devolutivos y no devolutivos, ¿qué significa? Pues significa, si son devolutivos, significa que va a resolver el superior, el órgano superior. Si no son devolutivos, significa que es el mismo órgano que dictó la resolución la que va a resolver ese recurso. Y finalmente, suspensivos y no suspensivos, significa que el recurso, cuando hablamos de suspensivo, que el recurso suspensivo significa que ese recurso suspende la resolución que ha sido recurrida, con lo cual no se podrá ejecutar esa resolución hasta en tanto no se resuelva ese recurso. Y suspensivo significa que la interposición del recurso lo que provoca es la suspensión de la resolución que se ha recurrido hasta la resolución del recurso correspondiente. Así que, bueno, pues estas son las tres clasificaciones, este es el significado de cada una de ellas y ahora analizaremos los recursos que caben en cada una de ellas. Entonces, son recursos ordinarios. Hemos dicho que recursos ordinarios significa que no están tasados, los motivos no están tasados por la ley. El recurso de reposición, revisión y apelación. Pero atención con este recurso que es de revisión, que es contra decretos. No es el recurso de revisión que se conoce, que lo veremos como recurso extraordinario contra sentencias, que son aquellas sentencias que son firmes, además han de ser firmes, ya lo veremos. Entonces son reposición, revisión y apelación.
Vamos a ver el recurso de reposición, ¿contra qué resoluciones cabe? Pues cabrá contra las diligencias de ordenación. Hemos dicho que el letrado lo que hace son diligencias de ordenación y como resoluciones, como tal, como resoluciones que se pueden recurrir, y decretos no definitivos, porque ya veremos que los decretos definitivos lo que cabe es revisión. Entonces, reposición cabe contra diligencias de ordenación, decretos no definitivos, autos también no definitivos y providencias. Como vemos, la reposición va a caber contra resoluciones del letrado y también contra resoluciones del juez o tribunal. El recurso de revisión, que hemos dicho también, es contra decretos que ponen fin al procedimiento y contra aquellos decretos que la ley de enjuiciamiento civil determine que contra ese decreto cabe recurso de revisión. Como digo, es un recurso de revisión que no lo debemos de confundir con el recurso de revisión contra sentencias definitivas. Y finalmente el recurso de apelación, que cabrá contra sentencias desestimatorias, autos que ponen fin al procedimiento y otras sentencias que la ley determine también. Y esta sería la clasificación de ordinarios. ¿Qué recursos son los extraordinarios? Pues el de infracción procesal, el de casación, el de interés de ley y el de revisión. Estos recursos extraordinarios significa, como hemos dicho antes, que las causas por las que se puede interponer recurso de extraordinario, el recurso que sea el correspondiente, va a estar determinado por la ley. La causa está tasada. Es contra sentencias. Todos los recursos extraordinarios en este caso son contra sentencias. Y después tenemos otro recurso, que es el recurso de queja. El recurso de queja no podemos clasificarlo ni dentro de ordinarios ni de extraordinarios, no es ni ordinario ni extraordinario. Diríamos que es un recurso instrumental. Es un recurso instrumental. ¿Por qué? Porque el recurso de queja no nos va a... La interposición del recurso de queja no nos va a dar la razón en cuanto al contenido de la resolución que se recurre, sino que el recurso de queja contra la resolución que va es contra los autos que deniegan la admisión del recurso de apelación. Y o el de recurso de apelación, o el de infracción procesal, o el de casación. El auto que deniega estos recursos, contra estos autos cabe recurso de queja. Y el recurso de queja, pues lo único que va a hacer el tribunal competente para el conocimiento del recurso de queja es determinar si se admite o no admite el recurso de apelación, el de infracción o el de casación en su caso. No entra a conocer el fondo del asunto, simplemente va a decirle al órgano inferior, oye, admite el recurso de apelación, admite el recurso de infracción de ley o infracción procesal, perdón, o admite el recurso de casación. Nada más. De ahí que, como no va a cambiar el contenido, realmente no va a cambiar el contenido o la decisión del tribunal, se considera un recurso instrumental, que se llama. Esta, como diríamos, es la primera clasificación en ordinarios y extraordinarios, pero hemos hablado de dos clasificaciones más, suspensivo y no suspensivo, y devolutivo y no devolutivo. Entonces, tenemos que decir que los recursos, empecemos por devolutivos, por la clasificación de devolutivos y no devolutivos. Son devolutivos, hemos dicho, los que resuelve el órgano superior, y no devolutivos los que resuelve el mismo que ha dictado aquella resolución. Nos encontramos que el recurso de reposición es no devolutivo, es decir, ¿contra qué resolución cabe? Pues contra, por ejemplo, una diligencia de ordenación, hemos dicho. ¿Quién resuelve este recurso de reposición contra la diligencia de ordenación? Pues el mismo letrado de la Administración de Justicia que ha dictado la diligencia de ordenación. Eso significa que es no devolutivo. Entonces, el recurso de reposición nos encontramos que es ordinario y no devolutivo. Como veis, se dan las dos circunstancias. El recurso de revisión pasa exactamente lo mismo, es un recurso ordinario y no devolutivo. Dices, alto, pero es que el recurso de revisión cabe contra los decretos, que el decreto lo dicta el letrado de la Administración de Justicia, y sin embargo, quien resuelve es el juez, pero resuelve el mismo órgano. Aunque resuelva el juez no es un órgano superior. El juez es el mismo órgano que ha dictado la resolución que la ha dictado el letrado de la Administración de Justicia, o sea que no resuelve el órgano superior, aunque cambie la persona que va a resolver. También se da que es, como digo, ordinario y no... ¡Ay, que se me cae la pizarra! Perdón.
es no ordinario y no devolutivo. Como estos son los gajes de no editar los vídeos, así que perdonad. Seguimos. Hemos dicho que es ordinario y no devolutivo. Y finalmente la apelación es un órgano ordinario y aquí va a cambiar. Vamos a ver que puede ser devolutivo y no devolutivo. Vamos a ver por qué. Porque el recurso de apelación puede ser admitido en un efecto o en ambos efectos. Si se admite en un efecto, significa que solo se admite en el efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación siempre resuelve el órgano superior. Así que en este caso el recurso de apelación siempre es devolutivo. Siempre. No hay ningún problema. Siempre, no hay ninguna excepción. Siempre es devolutivo. Entonces, si se admite en un solo efecto, significa que es devolutivo y significa que no será suspensivo, que el efecto de suspender la resolución no se va a dar. Eso significa en un solo efecto. Significa en un solo efecto que es el efecto devolutivo porque siempre es devolutivo. Y sin embargo, si se admite en ambos efectos, significa que va a ser suspensivo y devolutivo, que hemos dicho antes que siempre es devolutivo. Aquí entra pues la tercera clasificación de suspensivo o no suspensivo. Veremos que los anteriores, tanto el recurso de revisión como el recurso de reposición, son recursos no suspensivos. No suspensivos. Así que tenemos, recordando, tenemos los recursos ordinarios, tenemos que no son devolutivos ni la reposición ni la revisión. Y no son suspensivos tampoco ni la reposición ni la revisión. En la apelación cambia, es un recurso ordinario y es devolutivo siempre y es suspensivo si se admite en ambos efectos. Si se admite en solo un efecto, será devolutivo, solo efecto devolutivo. ¿Y contra qué resoluciones cabe? Pues cabe contra las resoluciones de sentencias desestimatorias, autos que ponen fin al procedimiento y sentencias, como hemos dicho. Y se admite en ambos efectos contra los autos que determine la ley. Como digo, el recurso de apelación es el recurso un poquito más complicado en el sentido de que, bueno, pues eso, de que puede ser suspensivo o no suspensivo en función de cómo se admita, si se admita en un efecto o se admita en ambos efectos. Respecto de los extraordinarios, pues hemos dicho que son extraordinarios y que son motivos tasados como extraordinarios que son, significa y todos son suspensivos y todos son devolutivos, resuelve el superior. Así que, bueno, pues aquí en los extraordinarios no hay ningún problema, el problema surge en los ordinarios. Y el de queja, pues el de queja no es devolutivo, de hecho se interpone ante el órgano que va a resolver, no ante el órgano que ha dictado la resolución, sino ante el órgano que va a resolver. Y bueno, este sería el resumen de los recursos dentro de la jurisdicción civil. Es interesante ver cada uno de los trámites, cada uno cómo se tramitan cada uno de los recursos y más en particular el recurso de apelación. Sobre todo de cara al opositor. ¿Por qué? Pues porque el recurso de apelación cambia, la tramitación cambia en civil, cambia en penal y eso hace que sea a la hora de las preguntas tipo test, pues nos pueda crear un poco de confusión o de duda en cuanto a a no recordar bien a lo mejor el trámite o la jurisdicción en la que estamos. También deciros que la disposición adicional 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la que nos va a determinar también los depósitos para poder recurrir. Recordar que la persona física en la jurisdicción civil, os hablo de la jurisdicción civil, otra cosa son el resto de las jurisdicciones, porque en la jurisdicción penal no existen depósitos, pero sí en el resto de las jurisdicciones sí, y en concreto hoy nos centramos en la civil y hay depósitos para recurrir. Se tiene que depositar cada recurso, tiene su depósito.
están establecidos en la disposición adicional 15, como digo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sobre todo recordar que el recurso de reposición también tiene un depósito que es de 25 euros, perdón, pero cuando se interpone contra las resoluciones del letrado, no, si en diligencias de ordenación y decretos no definitivos no cabe, no hay que interponer ningún recurso de reposición, no hay que interponer, perdón, no hay que presentar ningún depósito de los 25 euros, pero sí, por ejemplo, cuando es el de remisión. ¿Por qué? Porque quien resuelve es el juez y la ley impone o el legislador ha creído conveniente que sí que tiene que haber un depósito. Recordar también que la persona física, como digo, tiene que presentar el depósito, como la persona jurídica, excepto que tengan el beneficio de la justicia gratuita, en cuyo caso no será requisito que se consigne el depósito para interponer el recurso. También el recurso de apelación tiene su propio depósito. Como digo, tenéis que revisar la disposición adicional 15. Y hasta aquí pues la clase de hoy, el vídeo de hoy y del análisis de los recursos en la jurisdicción civil. Espero que os haya ido bien, espero también que no os olvidéis de descansar, estamos en verano y cuesta todo bastante más, y no por estudiar o intentar estudiar el verano significa que el estudio va a ser mejor. Así que no os olvidéis de descansar, que es tan importante estudiar como descansar. Así que buena semana y buen estudio.